Hola muchachos, en esta ocasión vamos a hacer el repaso de homeostasis de la glucosa, tema bastante importante que lo hemos venido abordando tanto en clase presencial como en el seminario correspondiente. Sabemos entonces que el equilibrio de la glucosa es importante para mantener la homeostasis, como la palabra lo dice, la homeostasis de la glucosa, que por lo tanto está en niveles normales, no haya ni hiperglicemia ni hipoglicemia, actividad que está a cargo de las hormonas reguladoras, como la insulina, y las hormonas contrarreguladoras, que están principalmente el glucagón y otras. Sabemos entonces que la insulina y el glucagón son las principales hormonas responsables de controlar la concentración de glucosa en el plasma. Es lo mismo que estamos hablando, no va a haber ni hiperglicemia ni hipoglicemia. De ahí entonces sabemos que la homeostasis de la glucosa va a estar regulada por un lado por hormonas anabólicas, que son la insulina, y por las hormonas catabólicas, que estamos hablando del glucagón principalmente, pero están las catecolaminas, el cortisol y la hormona del crecimiento. En general, a las hormonas catabólicas les llamamos hormonas antiinsulina o contrarreguladoras, ¿verdad? Las que van a actuar cuando hay una hipoglicemia. Sabemos entonces que la insulina no es una hormona que está directamente formada, está como pre-proinsulina, luego se va a formar la proinsulina y posteriormente se libera la insulina y el péptido C. O sea, durante una comida de carbohidratos, la glucosa es detectada por la célula beta del páncreas y esta entra a la célula, lo que va a desencadenar la secreción de insulina para la regulación de esta. Eso se llama acoplamiento metabolismo-secreción. Paralelamente a la secreción de insulina, la glucosa inhibe al glucagón. ¿Por qué? Porque si el glucagón se activara, eso subiría los niveles aún más de glucosa plasmática. Entonces la glucosa plasmática inhibe al glucagón y se estimula la secreción de insulina. Las células beta captan la glucosa a través de los receptores. Vamos a hablar un poquito de la señalización, de qué pasa con los receptores. Y eso hace una serie de señalizaciones que va a terminar por la secreción de insulina y después en primera fase y la segunda fase la producción de nueva insulina. Pero miremos las señales de la cascada de señalizaciones. La insulina tiene que segregarse en respuesta ¿a qué? A una glucosa plasmática elevada. Eso, la propagación celular de la señal de la insulina va a incluir una serie de fosforilaciones. Y estas fosforilaciones ayudan a crear cambios que van a permitir la unión de otras proteínas que transfieren la señal hacia adelante, activan otras proteínas que al final lo que va a pasar es que se transloca el transportador para poder hacer que la glucosa entre a la célula y sea oxidada. ¿Cuál es la manera más fácil de explicar esto? Bueno, sabemos que hay GLUTs a nivel hepático, a nivel cerebral y a nivel de tejido adiposo y músculo esquelético. Según los requerimientos, se va a sintetizar glucógeno o se va a almacenar glucógeno a nivel de músculo, ¿no? Para ello entonces están ya los GLUT, los transportadores GLUT que van a trabajar ya sea en hígado o trabajar en músculo o tejido adiposo. La señal es la misma. Va a entrar la glucosa a la sangre y eso hace que se una a un receptor. Les explicaba en la clase que los receptores de insulina son con actividad tirosinquinasa. Se definen los receptores de actividad tirosinquinasa como aquellos receptores que producen o intervienen en las señalizaciones intracelulares que van a provocar una cascada de etapas en las que se va a modificar la estructura de la célula para que sea captada. En este caso la glucosa pueda ser captada a nivel celular y pueda ser utilizada. Una vez que la glucosa es captada y la glucosa es liberada por el exceso de glucosa, entonces la insulina va a producir una serie de señalizaciones que van a provocar una expresión de los genes. Y eso va a producir o va a traducir síntesis de proteína. Pero por otro lado, ¿cuál es el aspecto importante ahí? Que se va a inducir una señalización
que va a movilizar un transportador, que en este caso ya hablamos del GLUT, que va a movilizar el transportador GLUT hacia la membrana plasmática para que pueda captar la molécula de glucosa e introducirla a la célula. Básicamente es esto, toda la cascada de señalizaciones, van a haber una serie de nombres ahí, como la PK3I, etc. Pero que todo eso conlleva a una unión de glucosa a su receptor produce, la unión con el receptor va a producir una cascada de señalizaciones donde se va a hacer expresión de genes y síntesis de proteínas, y por el otro lado la movilización de los GLUT, que ya saben que el GLUT 1 está a nivel de cerebro, GLUT 2 a nivel de hígado y GLUT 4 a nivel de tejido adiposo musculoesquelético. Entonces, estos GLUT se van a transportar, se van a movilizar hacia la membrana plasmática, ¿para qué? Para tomar la molécula de glucosa y la llevan a la célula para su utilización. ¿Para qué? Porque si el cuerpo no la necesita, entonces va a ir la glucosa a la síntesis de glucógeno, a la síntesis de ácido graso, que posteriormente se van a convertir en triglicéridos, que son fuentes de energía, etc. Ahora hablemos de los efectos metabólicos de la insulina. Al dirigir el metabolismo hacia el almacenamiento de carbohidratos y lípidos, la insulina favorece el estado anabólico, o sea, de síntesis. ¿Para qué? Para que no haya exceso de glucosa. También a la síntesis de proteína. Además, se inhiben las vías catabólicas más importantes. ¿Por qué necesitamos que se inhiban las vías catabólicas? Para que no se produzca más glucosa y no haya hiperglicemia. Ese es el trabajo de la insulina. Además, la insulina entonces actúa sobre 3 tejidos diana que son principales: el hígado, el tejido adiposo y músculo esquelético. Para ello, cada uno de ellos tiene sus transportadores GLUT. En el hígado, la insulina va a estimular glucólisis y síntesis de glucógeno. Asimismo, inhibe la lipólisis, que es la degradación de tejido adiposo, y la gluconeogénesis, que es la formación de nueva glucosa a partir de sustratos no glucogénicos. Estimula además la síntesis de ácido graso, que va a terminar por producir triacilgliceroles, que son el almacenamiento de lípidos en hígado y que posteriormente pueden ser utilizados como fuente de energía. También favorece el transporte de lípidos desde el hígado a las células periféricas, e implicando a las VLDL, que son las lipoproteínas que ya hemos visto en algunos capítulos ahí, y que son las lipoproteínas malas, las que son de muy baja densidad, que son las que se pegan en las arterias. En los tejidos periféricos, la insulina induce la lipoproteína lipasa endotelial. Esa enzima libera triacilglicerol de los quilomicones y la VLDL. Ya en el tejido adiposo, la insulina estimula la síntesis de triglicéridos a partir de glicerol trifosfato y ácido graso, y en el músculo estimula el transporte y metabolismo de la glucosa y la síntesis de glucógeno. Se incrementa la captación celular de aminoácidos y estimula la síntesis de proteínas. ¿Para qué se da todo eso? Para que la glucosa se mantenga controlada y no exista o no se produzca hiperglicemia. El transporte de glucosa dependiente de insulina. Me parece que hay GLUT 1, 2 y 4, y cada uno de ellos son independientes y otros son dependientes de glucosa. En este caso vamos a hablar del transportador que depende de la insulina, perdón. Y este es el GLUT 4. Este controla la captación de glucosa a nivel de músculo y esquelético y adiposito. En una célula no estimulada, la mayor parte de las moléculas de GLUT 4 se van a encontrar intracelular en la membrana plasmática. No va a superar el 10%. La translocación de GLUT 4 va a estar afectada por las señales de insulina transmitidas a través de una proteína, en donde la que se encuentra en la PI3K, que es la fosfatidilinositol 3 quinasa. Y eso va a permitir que se dé el metabolismo correcto. La contracción muscular aumenta la expresión de los GLUT 4 independientemente de la insulina, y los ácidos grasos disminuyen la expresión de los GLUT 4 a nivel de músculo. Ahora entremos en la parte clínica, ya, lo que es prácticamente la ruta hacia la diabetes. Y eso lo marca la resistencia a la insulina. Siempre que va a haber resistencia a la insulina, el paciente va derechito hacia una diabetes, hacia una desregulación del metabolismo de la glucosa que termina con hiperglicemia.
Entonces decimos que la resistencia a la insulina es un factor muy importante en el desarrollo de diabetes tipo 2. Como alguien por ahí mencionaba, la resistencia en la diabetes tipo 1 es muy raro, demasiado raro, de tal manera que siempre que miremos a un paciente con signo de resistencia a la insulina, que es la cantosina hídrica, estamos hablando de un futuro paciente con diabetes tipo 2, es la que está relacionada. La resistencia a la insulina es un cuadro en el que la insulina induce una respuesta menor a la esperada. Nosotros esperamos que la insulina haga su trabajo, disminuya la glucosa. Pero cuando hay resistencia, obviamente no va a pasar eso. Y por eso es que el paciente se encamina hacia una diabetes. Puede ser entonces esa situación porque su síntesis, uso-secreción sea inadecuada o por una incapacidad de la molécula de insulina para ejercer su efecto normal. Los individuos ligeramente resistentes a la insulina muestran una concentración plasmática de glucosa normal. Tienen resistencia a la insulina, pero todavía no es lo suficiente como para producir diabetes. La resistencia es la que conduce a la diabetes. Eso indica que se requiere más insulina para causar un efecto normal. A mayor resistencia, entonces, podemos decir que mayor concentración plasmática de glucosa y clínicamente se observa una alteración de la tolerancia a la glucosa y después se observa ya una diabetes de tipo 2. La resistencia a la insulina, entonces, decimos que es frecuente en la obesidad. La obesidad es parte del síndrome metabólico, recuerden. Y sabemos que la causa más importante de resistencia a la insulina es la señalización defectuosa de la insulina, que es lo que hablamos antes. Hay una cascada de señalización. La unión de la insulina a su receptor podría estar afectado debido a la mutación en el gen del receptor de la insulina, así como a autoanticuerpos antirreceptor. En la diabetes tipo 2 se afecta la translocación celular del transportador GLUT4, en consecuencia no se va a captar glucosa en tejido adiposo. En la obesidad y en la diabetes se ha observado una reducción de la expresión de los GLUT4 en los adipocitos. Y sabemos que valores elevados de la concentración de ácidos grasos también contribuyen a la resistencia a la insulina. Es lo que pasa en la obesidad central del síndrome metabólico. A mayor cantidad de ácido graso, eso se va a oponer a la actividad de la insulina, entonces va a haber mayor resistencia. La esteatosis, que es la acumulación de ácido graso en hígado, puede ser esteatosis no alcohólica o alcohólica. Esta se observa en pacientes con dislipidemia y una alta concentración de triacilgliceroles en plasma, o sea, triglicéridos en plasma. Eso también contribuye a la resistencia a la insulina. ¿De qué estamos hablando ahí? De síndrome metabólico, de lo que ya abordamos en el seminario. Sabemos entonces que las hormonas antiinsulina, ya lo explicamos desde el principio, son las hormonas contrarreguladoras. Ellas van a antagonizar el efecto de la insulina. Acuérdense que el efecto de la insulina es reducir la glucosa, o sea, hipoglicemiante, mientras que las hormonas antiinsulina, las contrarreguladoras, son hiperglicemiantes, o sea, elevación de la glucosa. Las hormonas antiinsulina van a movilizar la glucosa a través de estimulación de la glucogenólisis y gluconeogénesis para movilizar glucosa. Esto da lugar a un incremento en la concentración plasmática que va a conllevar a hiperglicemia, sencillo. El glucagón actúa sobre el hígado, movilizando las reservas de combustible para mantener la concentración de glucosa entre las comidas. Dirige el metabolismo hacia el catabolismo e inhibe el anabolismo. Eso es importante manejarlo, ¿no? Va a haber catabolismo para que se produzca más glucosa y se inhibe el anabolismo, ¿ya? Que es el almacenamiento de la glucosa, por ejemplo. Se estimula la glucogenólisis, la gluconeogénesis, la oxidación de los ácidos grasos y la cetogénesis, ¿verdad? Que son fuentes de producción de energía. Y se inhibe la glucólisis, la síntesis de glucógeno, la síntesis de triacilgliceroles, como la lipogénesis. Y se dice que no existen receptores de glucagón en las células musculares. Es prácticamente lo mismo lo que venimos explicando. Adrenalina, por el otro lado, es una hormona antiinsulina contrarreguladora. Esta tiene efectos similares al glucagón, inhibe glucólisis, lipogénesis e estimula la gluconeogénesis. La adrenalina es una hormona fundamental responsable de la aparición de la hiperglicemia en respuesta al estrés. Por eso el paciente que anda estresado, que tiene una vida sedentaria con un montón de factores de riesgo, termina diabético al final. Porque el estrés juega un papel importante en
en la mediación de la insulina, de la adrenalina, perdón, para generar hiperglicemia. La insulina y el glucagón activan y desactivan genes durante el ciclo de alimentación-ayuno, y existen dos factores de transcripción, lo van leyendo, que lo más importante de saber es que son esenciales para cambiar metabolismo desde anabolismo a catabolismo. Ahora hablemos de la hipoglicemia, que es una complicación aguda, la complicación más aguda, más frecuente de la diabetes, y tiene muchas causas, que este es el objetivo de esta diapositiva. Pero sabemos que una de las causas es la falta, por ejemplo, en el diabético, la falta de su dosis correspondiente a insulina, por ejemplo, pero puede ser por muchas causas. De ahí se considera que hipoglicemia es la concentración de glucosa en sangre por debajo de 70 miligramos por decilitro, según la Asociación de Diabetología Americana. Se va a estimular el sistema nervioso simpático, ¿para qué? Para liberar adrenalina y glucagón. ¿Eso que va a perseguir? Elevar la glucosa sanguínea. En respuesta al estrés, entonces se va a manifestar el paciente como diaporético, con frialdad, con temblor, taquicardia y polifagia, porque el cuerpo está tratando de subir los niveles de glucosa a través del efecto de glucagón, adrenalina y las demás. La función del cerebro se afecta debido a la falta de glucosa. Eso se llama neuroglucopenia. Y cuando la concentración de glucosa cae por debajo de 45 miligramos por decilitro, es ahí que aparecen los efectos neurológicos. Y el paciente va a mostrarse confuso o nubilado. Ya en etapa avanzada va a encontrar un paciente que tiene rigidez hasta de la mandíbula, no puede tragar, no puede pronunciar palabras, y hasta incluso una roncadera que es casi patognomónico en ese momento de hipoglicemia. Y si llega más aún la disminución de la glucosa, lo puede conducir hasta la muerte. La hipoglicemia en individuos sanos suele ser leve y puede ocurrir durante un ejercicio. El paciente no ha desayunado, se pone a hacer ejercicio y perfectamente puede darle una hipoglicemia leve. También después de un periodo de ayuno, tras la ingestión de alcohol, eso es frecuente en los tomadores constitucionarios, ¿no? Que no se alimentan, solo ingieren licor, y la ingesta de licor está asociada a que se favorece la conversión del piruvato a lactato, de la vía aeróbica, de la vía aeróbica a la anaeróbica, y que se reduce la cantidad de piruvato. Parece que normalmente de la glicólisis obtenemos 2 moléculas de piruvato, pero en la otra condición, que sería en este caso la ingesta de alcohol, se va a favorecer la producción de lactato, ¿ya? Porque se reduce la cantidad de piruvatos disponibles para la gluconeogénesis. En la insuficiencia suprarrenal o hipoglicemia, otra de las causas de hipoglicemia, por el cortisol bajo, es el insulinoma, que no es frecuente, pero ahí se segregan grandes cantidades de insulina, y en enfermedades por almacenamiento de glucógeno, como le decía, las enfermedades de depósito lisosomal. Ahora hablemos un poquito de diabetes mellitus. La diabetes es una enfermedad de metabolismo del combustible que se caracteriza por hiperglicemia y daño vascular a posteriori. Entonces, existen 2 componentes principales en el síndrome de la diabetes mellitus: la hiperglicemia y las complicaciones vasculares. Esta es la clasificación de la que hemos estado hablando tanto en la clase presencial como en el seminario. Y la diabetes tipo 1, ahí hay destrucción autoinmunitaria de las células beta del páncreas. En el tipo 2 hay una resistencia a la insulina, falla en las células beta. Y en los otros tipos, como defectos genéticos, con mutaciones, síndromes de resistencia a insulina frecuentes, enfermedades del páncreas endocrino, enfermedades endocrinas como el síndrome de Cushing. Hay diabetes inducida por fármacos, productos químicos, con el caso de la parotiditis, que es una infección. Y los síndromes infrecuentes con la presencia de anticuerpos antirreceptor, diabetes que se acompaña a otras enfermedades genéticas. Ahí entra, acuérdense, de la diabetes tipo móvil. Y la diabetes gestacional, cualquier grado de intolerancia a la glucosa diagnosticada en el embarazo. Hablemos entonces de la diabetes como diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Recuerden que está en desuso los términos insulino dependiente o no insulino dependiente. Vamos a hablar simplemente de diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1 suele aparecer antes de los 35 años, está causado por destrucción autoinmunitaria de las células pancreáticas beta, y la susceptibilidad a la diabetes tipo 1 es hereditaria. Les explicaba hoy en la clase que no es exclusiva
de la diabetes tipo 1, la herencia puede ser hereditaria de tipo 1 y también puede ser hereditaria de tipo 2. Ahora hablemos de la diabetes tipo 2. Esta se desarrolla en pacientes obesos mayores de 40 años. Su patogenia comporta la combinación de resistencia a la insulina y deficiencias en la secreción de insulina. En este tipo de diabetes hay un importante componente hereditario también, como les decía, y existe una forma autosómica dominante que es la módica, que hemos hablado ya en el seminario, que esta es infrecuente, una forma infrecuente de diabetes tipo 2, conocida como diabetes de inicio en la madurez del joven, Maturity Onset Diabetes Young. Y la diabetes de tipo MODY aparece por mutaciones en al menos 6 genes, ¿verdad? En al menos, se habla de más, ¿verdad? Y entre ellos está la enzima glucoquinasa, que es el MODY tipo 2. En la diabetes tipo 2, la cetoacidosis es poco habitual. Las pacientes pueden presentar complicaciones microvasculares y también macrovasculares. El principal problema son las complicaciones macrovasculares, que en ocasiones dan lugar a cardiopatía coronaria, enfermedad vascular periférica, accidentes cerebrovascular. Y sabemos que la obesidad es un factor principal para desarrollar diabetes tipo 2. En cuanto al metabolismo en la diabetes tipo 1 la glucosa no puede entrar en las células que dependen de la insulina, como los adipocitos o los miocitos, debido a la falta de insulina. La glucólisis y la lipogénesis van a estar inhibidas, mientras que la glucogenólisis y la lipólisis y la cetogénesis, así como la gluconeogénesis, van a estar estimuladas por glucagón. El hígado se convierte en un órgano productor de glucosa. Esto combinado con la alteración del transporte de glucosa da lugar a hiperglicemia en ayunas. Cuando la concentración plasmática de glucosa va a superar la capacidad renal de absorción, es allí donde aparece la glucosa en orina. Se llama glucosuria. Ustedes le envían el examen de orina al paciente y van a, ustedes mismos lo pueden hacer en el consultorio mediante tira reactiva, que les va a dar positivo una cruz, 2 cruces o 3 cruces para glucosuria. Y esto es porque se supera el umbral renal para la reabsorción de glucosa. Estamos hablando que eso es después de 180 miligramos por decilitro. O sea que en el paciente que tiene 140, 160, no, usualmente no se va a reflejar en un examen de orina. De ahí que los síntomas más frecuentes que van a observar es la polidipsia, o sea, la sed excesiva, la polifagia o el hambre excesiva, y la poliuria, que es la micción frecuente. Así, decían los muchachos que ahí también se habla de la 5P, ¿verdad? Que incluye prurito y pérdida de peso. Les explico eso, ¿verdad? Lo que más van a ver, lo más frecuente que se va a ver en los pacientes son las 3P que hemos abordado ahorita, y pruritos van a observar en un paciente ya crónico, que no ha logrado el control metabólico. Así como la pérdida de peso es inconstante, la pueden observar en un paciente y en otros no. Una de las complicaciones más importantes de la diabetes es la cetoacidosis diabética. Los elementos fundamentales de la cetoacidosis diabética son la hiperglicemia, cetonuria, deshidratación y acidosis metabólica. La cetoacidosis diabética puede aparecer rápidamente, a veces después que una persona olvide la única dosis de insulina. Entonces eso puede ser una causa. La cetoacidosis aparece principalmente en personas con diabetes tipo 1 que no tienen insulina en plasma o que tienen muy poca, y en consecuencia presentan una relación de la concentración insulina-glucagón muy baja. Pero recuerden que la cetoacidosis no es exclusiva de la diabetes tipo 1, es más frecuente en la diabetes tipo 1, pero dice, ahí lo pueden leer, es poco habitual en la diabetes tipo 2, pero puede aparecer también cetoacidosis. ¿Cuándo va a aparecer? Después de un estrés. Un paciente infartado, esperen un aumento de la glucosa que puede generar una cetoacidosis diabética. Y si no se trata la cetoacidosis, puede poner en riesgo o en peligro la vida. En cuanto al laboratorio, la glucosa plasmática es la prueba clave para el diagnóstico de diabetes. ¿Cuál es esta? La glucosa en ayunas de sangre venosa, ¿verdad? Dos tipos de determinaciones que utilizan como criterio diagnóstico de la diabetes son la concentración de glucosa en ayunas y la concentración medida 2 horas después de la ingesta oral, que es la glucosa postprandial, en una cantidad estándar de glucosa. Se sabe que la glucosa plasmática en ayunas normalmente debe permanecer menor de 100 y que las alteraciones prediabéticas, el metabolismo de los carbohidratos, se definen como alteración de la glucosa en ayunas o como intolerancia a la glucosa. De ahí que la prueba de tolerancia a la glucosa, PTOG,
estudia la respuesta de la glucosa sanguínea a una carga de carbohidratos. ¿Cuándo vamos a recomendar eso? Cuando encontremos un individuo en que la glucosa plasmática en ayunas se incluye dentro de la categoría de alteración de la glucosa en ayunas. La determinación de la glucosa en orina no es una prueba diagnóstica de diabetes. Los cuerpos cetónicos en orina de una persona diabética indican descompensación metabólica y que el lactato plasmático aumentado indica oxigenación inadecuada. Acuérdense que normalmente la glucólisis debe conducir a formación de piruvato. Si hay si hay formación de lactato, eso indica una oxigenación inadecuada. O sea que va a haber condición de aerobiosis, o sea, una vía aerobia. Y la concentración promedio de glucosa plasmática en un paciente diabético se puede valorar mediante la concentración de hemoglobina glicosilada, que ya es diagnóstico de diabetes en los rangos que miramos hoy en el laboratorio, en el seminario, perdón, que hay rangos establecidos para prediabetes y para diabetes. Recuerden que la hemoglobina glicosilada refleja la glucosa en los últimos 3 meses. En los últimos 3 meses, porque valora la vida media del eritrocito. Se sabe que la excreción urinaria de albúmina es importante en la valoración de la nefropatía diabética. Eso sí es importante. Decíamos que la determinación de glucosa en orina no es una prueba diagnóstica de diabetes, pero sí es importante en el seguimiento, porque en el paciente que ustedes están abordando van siempre en la búsqueda de nefropatía. ¿Y que a dónde van a ver eso? En un reporte de proteinuria, proteínas en orina, ¿verdad? Igual se los marca en una cruz, 2 cruces, 3 cruces, o lo mandan a cuantificar en proteínas en orina de 24 horas. Entonces, ahí que una concentración de proteína en orina por encima de 300 miligramos por día indica la existencia de proteinuria declarada, y estamos hablando de un paciente que va encaminado, va hacia una falla renal secundaria diaria. Ya resumiendo, entonces, durante la evaluación periódica de un paciente diabético, en primer lugar, el médico debe determinar las concentraciones de glucosa en sangre, la hemoglobina glicosilada, para valorar el control glucémico. Se debería llevar a cabo una exploración ocular, porque acuérdense que hay complicaciones vasculares a todos los niveles. Hay complicaciones renales, cardiovasculares, pero también altera la retina, entonces el paciente va a quedar ciego a largo plazo. Va a terminar no vidente porque hay una retinopatía diabética. Una exploración neurológica, ¿por qué? Porque el paciente termina con neuropatías, generalmente periféricas, que son dolorosas. Y se debe solicitar un electrocardiograma, porque también hay cardiopatías de origen diabético. También se deberían determinar la urea por la función renal, la creatinina. Acuérdense, la función renal va a estar afectada. Y la presencia de microalbúminas proteínas en orina indica nefropatía, así como determinar los lípidos plasmáticos por el riesgo de coronariopatía. Esta es la bibliografía. Espero que les haya resultado provechoso el resumen, y nos vemos en la próxima sesión.